Ahí está. Hola, profe. Hola, Vanina, ¿cómo estás? Bien, te quería hacer una consulta. En la última clase de teoría, la profe Silvia nos había dicho que después iba a haber trabajo de campo y ustedes habían pasado un cronograma en el grupo de WhatsApp. Entonces, al no tener viaje de campo, vamos a tener clases ese lunes. Claro, sí, sí, porque no, lo pasó la profe Silvia a lo de WhatsApp, creo. Sí, Yo le había mandado una foto a ella, pero bueno, no se va a hacer el viaje porque justamente hay varios de ustedes, no sé, los que cursan pasturas, sé que se van mañana de viaje y justamente el jueves teníamos que recuperar una de las clases de fauna. Entonces no vamos a poder recuperar esa clase y ya nos vamos a quedar con los temas a la mitad, profe, o no ¿qué a la trabajo, mitad, pero bueno. qué trabajos prácticos nos quedarían por ver? Hoy vamos a ver pendiente de compensación y obras, y entre lunes y martes vamos a ver IPH y Cárcava, y ya con eso terminaríamos. El parcial va a ser el sábado 27. Nosotros pedimos la extensión de una prórroga para el cuatrimestre, para cerrar el cuatrimestre. Y tenemos el 27 y después ahí mismo le daremos las notas, si es que, bueno, esperemos que no, pero bueno, si tienen que recuperar, el viernes 3 o el sábado 4 sería el recuperatorio, porque ya hasta después ya comienza la mesa de exámenes, creo. Incluso creo que ya la segunda, porque hay una mesa el 29, ¿no? La semana del 29. Los finales empiezan el 27 de julio, profe. Ah, ¿no hay finales ahora? Ya pasó la mesa de Claro, junio. la de Ahora junio. viene la mesa de julio directamente, que es el 27 al 31. Ah, bueno, entonces, claro, hasta el 3. Bueno, nosotros tenemos hasta, me dijeron, hasta el 7 de julio para presentar las planillas de Profe, regularidades o de promociones. también quedó terminar el TP que vimos presencial. Había ¿Cuál? un método que faltó ver. Sí, ese le vamos a pasar un video para que lo vean porque ese es un cálculo súper fácil. Háganme Ujú, acordar en el grupo para que no tengamos sorpresa en el parcial, pero ya ujú. mismo me lo anoto porque los más importantes son el Gravilovic y Miraki, esos dos. Y el otro ya, digamos, lo pueden directamente desde hacerlo con un tutorial que no tiene muchos cálculos, digamos. Pero sí nos Profe, interesa Gravilovic y Miraki. bien. ¿Y el parcial va a ser igual que el primero, o sea, así la misma metodología, teoría y práctica? ¿Sí? Ujú. Sí, sí. Ahora en el parcial del 27 entraría los métodos de erosión, ¿qué más vimos ahora? Lo dependiente de compensación, eh, ya entró IPH, carga, infiltración, claro, sí, pH cálcava, por lo menos esos temas. Después la teoría, entiendo que la profe ya casi terminó, creo lo único que le quedaba gestión de inundaciones urbanas y ya con eso terminó. Así que por eso no hacemos el viaje, si no fuéramos de viaje no vamos a poder terminar el cuatrimestre. Así que de todos modos, y lo de obras de hoy, por eso le estoy hoy por dar las pendientes de compensación y lo de obras, eh, para que ya ustedes lo puedan ir desarrollando al práctico, ¿sí? Bueno, esta semana estamos en realidad de paro
Pero igual, como estamos con estos temas tan sobre la hora de los cierres del cuatrimestre, bueno, decidimos sí dar la clase, ¿sí? Entonces, ¿dónde están ustedes? Acá. A ver, ustedes me dirán si se proyecta, si está viendo bien la proyección. Sí, sí se ve, profe. Bueno. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la pendiente de compensación. Bueno, esto ya lo vieron en la teoría. Espérenme que lo voy a poner a grabar, así les queda la clase grabada. Sí, espérenme. Ay, ¿dónde está? Acá. Ahí está. Bueno, entonces lo que les decía, hoy vamos a ver el trabajo de pendiente de compensación. La pendiente de compensación es aquella pendiente en donde, o aquella pendiente ideal o la que queremos alcanzar. ¿Por qué? Porque la pendiente de compensación es una pendiente en donde todo lo que erosiona se sedimenta, o sea, tenemos un equilibrio entre los dos procesos, entre el de erosión y entre el de sedimentación. Por lo tanto, al estar en equilibrio, ya no tenemos, digamos, o disminuyen los potenciales, digamos, la potencial erosión en una cuenca, ¿no? Entonces, nosotros acá, por ejemplo, lo que vemos acá acá lo voy a poner, a ver, esto tiene puntero. Bueno, no importa. En esto que vemos acá, ¿sí? En este gráfico, vemos, ¿sí? Acá la pendiente de compensación y la pendiente del terreno, ¿sí? La pendiente del terreno es esta que estoy señalando acá. A ver si puedo poner el puntero. No. No me deja. No me deja poner. Bueno, entonces tenemos la pendiente de compensación, ¿sí? Que es esta, perdón, la del terreno, y la pendiente de compensación esta que está arriba, ¿sí? Que es la que queremos, ¿cómo se llama esto? Queremos alcanzar, ¿sí? Quiero ver si porque estoy proyectando. ¿Ustedes ven el puntero en la proyección? No, profe. No, no se ve, ¿no? Y a ver, cuando yo, por ejemplo, pongo acá, les hago acá la línea roja, ¿la ven? Sí, eso sí. Bueno, entonces esa es la pendiente. Ay, mire qué chulo, les pongo para señalar y desaparece. Oh. Bueno, entonces la pendiente del terreno es esta que tenemos acá, ¿sí? Y bueno, y obviamente es una pendiente que va hasta arriba, ¿no? Esa es la del terreno. Ahora, lo que nosotros queremos buscar, alcanzar, es esta pendiente de compensación. Esta pendiente en que el terreno se va a ir equilibrando y se va a ir, todo lo que vaya erosionando se va a sedimentar. ¿Y dónde es que se va a sedimentar? En estos montículos que vemos acá, que los voy marcando, que se llaman aterramientos. Esos aterramientos se van a formar cuando uno construye lo que vemos acá, que se llaman diques de contención, ¿sí? Entonces, nosotros al construir el dique, ¿qué hacemos? Ponemos como un muro, ¿sí? Fíjense en ustedes que si yo considero que el flujo de agua viene en este sentido, ¿sí? Y por supuesto la velocidad y la pendiente que tiene originalmente el terreno, ¿no? O el torrente en este caso, genera una erosión. Esa erosión, por ejemplo, la que vemos acá en esta foto que tenemos acá, ¿sí? El flujo de agua viene en este sentido, ¿sí? Y es una microcuenca, y fíjense en acá, algo interesante que tenemos, ¿sí? Es que acá, por este sector más o menos donde está la camioneta, es una ruta, ¿sí? Un camino, la ruta, no sé, no me acuerdo dónde sacamos esta foto. Entonces, y el torrente tiene su naciente acá, viene baja, de hecho ya se ve que es un torrente y tiene alguna situación, digamos, ya venía con situaciones
de crecida, por eso vemos acá estas obras de conducción que son como ductos para encauzar el agua de cuando tenemos la crecida del torrente, pero se ve que este torrente tiene bastante fuerza. Fíjense en el tamaño de los bloques que arrastra. Entonces, ¿qué pasó? Bajó el torrente, o sea, el agua con sedimento, con plasto, rompe la ruta. ¿Cómo la rompe? Erosionando, por supuesto, y también a la obra hidráulica que se había construido, ¿no? Entonces, acá tenemos claramente un problema de erosión, ¿sí? Producto de, bueno, la pendiente del terreno, el tipo de suelo, la escasa vegetación que hay. Fíjense, no hay una planta, ¿sí? La escasa vegetación y, por supuesto, la precipitación, el agua, que es el agente, en este caso, erosivo, ¿no? Entonces, esta situación genera una problemática sobre la infraestructura, que en este caso es la ruta. También puede ser que, y eso que este es chiquito, ¿no? Hay otra, por ejemplo, en la Quebrada del Toro tenemos miles y miles de torrentes, bueno, miles, es decir, hay muchos torrentes, ¿sí?, que generan este problema sobre la Ruta Nacional 51 y que sobre todo en la época de verano se corta continuamente por justamente la bajada de los torrentes, ¿no? Entonces, una alternativa y una solución es la construcción de estos diques que veíamos recién. ¿Y por qué? Porque esos diques van a generar lo que nosotros llamamos esto que son los aterramientos. Esos aterramientos, por supuesto, el aterramiento no se forman de un día para otro, sino se van formando desde un evento a otro, de una crecida a otra, ¿no? Entonces, uno lo que hace es construir estos diques, ¿sí?, con una determinada altura y una determinada separación, ¿sí? O sea que hay un distanciamiento entre diques y diques, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y además, los diques no es uno solo o tres como vemos acá, sino que a partir de los cálculos vamos a saber cuántos diques necesitamos construir, por ejemplo, en este sector, ¿sí? Se supone que si uno hace un buen dique en la parte alta, que es la parte productora de los sedimentos, va a contener los sedimentos, va a generar el primer aterramiento, probablemente en el primer año hidrológico que se produzca después de la construcción del dique. Y por supuesto, al contener todos estos sedimentos, este aterramiento, al segundo dique va a pasar menos cantidad de sedimento. Y al tercero, por supuesto, mucho menos, ¿sí? Entonces, lo ideal y lo ideal en estas situaciones es realizar un buen diseño de la obra a lo largo del torrente. Si es una cuenca más grande, tener en cuenta la cuenca alta, la parte media y la parte baja de la cuenca. Por eso es importante conocer la dinámica hidrológica de la cuenca, de ese cauce, y un poco lo que venimos viendo en la materia, cómo se comporta el río en cuanto a sus pendientes y a sus velocidades y qué procesos se dan en la parte alta, que son los procesos erosivos, que a diferencia de la parte baja de la cuenca, tenemos los procesos de sedimentación porque las pendientes son mucho más bajas, ¿no? Y bueno, esos criterios también nos sirven a nosotros para poder diseñar estas obras, ¿no? Las obras o diques que son transversales al cauce o a una cárcava también se puede utilizar, pueden estar construidos de distintos tipos de material, ¿sí? Desde materiales de la zona como rocas que se pueden utilizar armando pircas, bolsas de arena. Vieron los neumáticos en desuso, bueno, eso seguramente ya lo vieron en la teoría. Entonces son distintos tipos de materiales que se pueden utilizar. Por supuesto, también están los diques que se hacen completamente de material como cemento, pero no son los más adecuados, porque son bastante fijos en el sentido de que es una obra maciza y al recibir la fuerza del empuje
tanto de la crecida del torrente, que es agua y sedimento, como del aterramiento, porque este aterramiento, como vamos a ver en el otro práctico, genera una fuerza de empuje sobre el muro, entonces a veces los diques que son hechos de cemento macizo se quiebran. Por eso es recomendable también, se puede utilizar, por ejemplo, los gaviones de piedra embolsada, que se construyen justamente con alambre galvanizado, con rocas del mismo cauce, ¿sí? Y además combinándolo con obras de, con manejo de la vegetación. Entonces estamos hablando ahí de una obra de bioingeniería, porque combinamos la parte en donde hacemos la obra con materiales, ¿sí? Una obra civil, y le agregamos la parte de la vegetación, que puede ser en el aterramiento que se forma, en este aterramiento, una vez que ya se empieza a formar el aterramiento y ya se está alcanzando la pendiente de compensación, o no, también dependiendo del terreno, se puede utilizar alguna pastura o algún tipo de arbusto, incluso especies del tipo forestal, siempre nativas, ¿sí? Esa es la idea, que siempre sean especies nativas. Eso, por ejemplo, estas obras son para torrentes, para cárcavas, para laderas también que sufren estos procesos erosivos. Por supuesto, hay otros tipos de obras que también los han visto con la profe. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, entonces, ya vimos esto, la pendiente de compensación es cuando el volumen de materiales que transporta una corriente es igual al volumen de materiales depositados, o sea que hay una compensación, un equilibrio, ¿sí? Entonces, la pendiente del terreno no va a cambiar si nosotros no le damos las condiciones de la velocidad de la corriente y de la granulometría, ¿sí? Para formar ese aterramiento. O sea que sí o sí nosotros, para alcanzar la pendiente de compensación, necesitamos manejar la velocidad de la corriente. Acuérdense que este muro, ¿sí? Este muro que tenemos acá, si la corriente viene así, este muro que tenemos acá frena la velocidad, ¿sí? Del agua. Entonces acá llega con una velocidad, y acá cuando pasa al otro muro tiene una velocidad menor que acá, y así sucesivamente. Entonces, para alcanzar la pendiente de compensación, sí o sí tenemos que manejar, por un lado, ¿cómo se llama esto? La velocidad de la corriente, y también conocer la granulometría y el tamaño y tipos de sedimentos que arrastra esa corriente, ¿sí? Bueno, y el cálculo de la pendiente de compensación es indispensable, es importante, porque a partir de la pendiente de compensación, de ese valor de pendiente de compensación, nosotros podemos calcular, por ejemplo, cuántas obras necesitamos, cuánto es el distanciamiento entre obra y obra, por ejemplo. Entonces son necesarios para la construcción de las obras. Bueno. Vamos a pasar, entonces. Bueno, nosotros tenemos esta fórmula, que es la fórmula de Ney, ¿sí? Acá también, ¿sí? Tenemos esta fórmula, ¿sí? En esta fórmula lo que tenemos, ¿sí? Es, te da I, que sería la longitud del aterramiento, es decir, cuánto estaría separado un dique del otro, es igual a la altura, ¿sí? Dividido J mayúscula, que es la pendiente del terreno, menos J minúscula, que es la pendiente de compensación. Esto lo vamos a calcular al último para saber cuánto es la distancia que hay entre una obra y otra, ¿sí? Nos vamos a centrar primero en calcular J minúscula, que es la pendiente de compensación, y es esta que tenemos aquí, ¿sí? La fórmula de la pendiente de compensación está diseñada o fue diseñada por Ney, y tiene parámetros que por ahí ya conocemos y que vamos a poder calcular a partir de algunos datos que ya le vamos a ir dando. Bueno, ¿cómo se calcula la pendiente de compensación? La pendiente de compensación está compuesta por un cálculo de una velocidad crítica elevada a la 10 tercios. La velocidad crítica, ¿sí?
o sea, es una velocidad, es como un caudal crítico, bueno, esta es la velocidad crítica, como una velocidad máxima que puede tener una crecida. Entonces, para calcular BC se utiliza esta fórmula, que es bastante sencilla, ¿sí? En donde tenemos 2,03 por la raíz cuadrada de G, que G es la aceleración de la gravedad, es un valor constante de 9,18 metros por segundo, por H, que es la altura del cauce o tirante del agua. Para ese valor, yo voy a necesitar tener datos, que ahí lo tienen ustedes en el práctico, del cauce, de la sección del cauce. Esto es lo de los primeros que vimos en los prácticos, y cómo se calcula la sección y el caudal, ¿sí? Entonces acá vamos a tener que calcular un caudal, y para sacar el H, vamos a necesitar ver el gráfico, ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, H es la altura de crecida del cauce tirante de agua expresado en metros. El D50, todavía no hemos visto, creo que ya han visto la teoría de sedimentología. El D50 es un dato, ¿sí? Un diámetro representativo de la granulometría del cauce, ¿sí? O sea, ustedes imagínense que un cauce, un torrente, una cárcava, no arrastra una única, un único tipo de granulometría. Arrastra arenas, arcillas, gravas, pelitas, bloques, o sea, es un grupo importante, ¿sí?, de granulometría la que arrastra, salvo que estemos en un río de llanura, un río o cuenca de llanura, todo es material fino, ¿cierto? En cambio, en nuestras cuencas de montaña, nosotros tenemos material bastante heterogéneo, ¿sí?, en cuanto a su granulometría y en cuanto a su litología también. Entonces, ¿se acuerdan que hicimos el práctico de, bueno, eso lo tenemos que ver cómo podemos hacer, o por lo menos tener un ratito para ver el tema de la sedimentología? Ustedes en el campo, cuando hicimos el trabajo de caudal, ustedes trajeron del campo, ¿sí? Por cada grupo habían medido, creo, 200 clastos, no, 100 clastos, una cosa así, o 50 le habíamos dicho, ¿sí? En donde le medían la esfericidad, la redondez, las longitudes del clasto, y la litología era lo que tenemos que determinar, ¿no? Entonces, con ese dato, con eso que se trae del campo, se hace un análisis y se obtiene un valor que es el D50, que vendría siendo el diámetro representativo, la mediana, ¿sí?, de la granulometría, digamos, del diámetro de la representativo de la granulometría, una mediana, un valor que se obtiene, que para este caso nosotros le damos el dato. Y todo esto, el H, que sería la altura de la crecida, dividido el de 50, está elevado a las menos 0,4. O sea que es bastante sencillo calcular la velocidad crítica. Siguiendo con la fórmula de Ney, ya vimos la velocidad crítica. Ahora vamos a ver este n al cuadrado. El n al cuadrado es un coeficiente que ya lo conocemos, que es el coeficiente de rugosidad de Manning, ¿sí? Es un valor que se saca de una tabla teniendo en cuenta cómo es el cauce. También es un dato que nosotros le damos, que creo que en este caso es 0,150, ya lo revisamos, y eso tiene que ver porque son cauces naturales. El coeficiente de rugosidad justamente indica qué tan rugoso es el cauce, ¿sí? Y multiplicamos por la división de B, que es el ancho del cauce en metro. Ese es un dato que tenemos que traer del campo, ¿sí? Que acá nosotros tenemos el gráfico, ¿sí? Acá está el gráfico. Entonces podemos sacar cuánto es el ancho del cauce, ¿sí? Eso elevado a las 4/3 dividido este Q. Este Q que tenemos acá, ¿sí?, es el caudal máximo, el caudal de máxima creciente, ¿sí? Este que tenemos aquí, ¿sí? Ahora, cuando es un caudal de máxima creciente, ¿qué pasa? Nosotros, por lo general, cuando vamos al campo, en una crecida es complicado meterse al río. ¿Por qué? Porque justamente una crecida no solamente es el agua que lleva una velocidad importante, sino también que tenés
todos los tipos de sedimentos, desde los clastos más chicos hasta bloques, y además en las crecidas vienen ramas, o sea que es muy peligroso ingresar al río para hacer la medición, digamos, de las velocidades. Se puede, como vieron en la teoría, utilizar el método del video, que es algo que se está empleando mucho, que lo estamos empleando mucho en la cátedra, porque uno graba la crecida del torrente, del cauce, y puede obtener el valor de caudal, ¿sí? Si no podemos, no tenemos el video, digamos, lo que podemos hacer es, por un lado, una vez que bajó ya la crecida, que ya pasó la crecida, reconstituir el perfil del cauce de la crecida. Para eso vamos, una vez que terminó la crecida, y buscamos, por ejemplo, las marcas de las crecidas. Por ejemplo, en los puentes, en los pilares de los puentes, en las rocas, puede ser que haya algún árbol. Bueno, nosotros hay que buscar las marcas de la crecida, las marcas hasta donde llegó el pelo de agua en esa crecida, para poder reconstituir el perfil, ¿sí? Con ese perfil ya reconstituido, que es lo que ya hicimos en el campo cuando medimos caudal, sacamos las profundidades y las distancias. Pero la velocidad no la podemos sacar, porque la velocidad es algo que medimos cuando estamos, digamos, en el campo. Entonces, en este caso, como no podemos utilizar la velocidad, digamos, media, medida con el molinete o con, ¿cómo se llama esto? O con el flotador o con el velocímetro, vamos a utilizar la fórmula de Manning, o sea, el método que también aplicamos ya en el práctico de caudal. ¿Se acuerdan que vimos el cálculo con el molinete, con el flotador, y el método de calcular la velocidad con Manning, ¿sí? Entonces esta fórmula ustedes ya la conocen y ya la podemos aplicar, en donde la velocidad es 1 sobre n, que n es el coeficiente de rugosidad de Manning, que es, como les había dicho, 0,150, por R, que es el radio hidráulico. Para eso hacemos la sección, ¿sí?, dividido el perímetro mojado, que son datos que les damos, ¿sí?, por I, que es la pendiente del cauce, expresada al tanto por 1. Entonces, haciendo sección por velocidad, vamos a tener ya el caudal, ¿sí?, para calcular finalmente la pendiente de compensación, ¿sí? Entonces, esto, chicos, o sea, es como bastante el procedimiento, así no hay mucho más, digamos, ni tabla que tengamos que ir a ver. Entonces, ustedes lo que van a hacer es, con los datos que les damos, ¿sí?, esto está en el práctico, tomar, ¿sí?, los datos y reemplazarlos en la fórmula, ¿sí? Acá, espérenme. Esto lo voy a borrar porque ese es el caudal, ¿sí? Y vamos a ver directamente el valor, ¿sí? La velocidad crítica, ¿sí? Entonces era la aceleración de la gravedad, ya la tenemos, ¿sí? El diámetro representativo de la granulometría es de 22 milímetros y lo tenemos que pasar a metros, ¿sí? Acuérdense en eso. Entonces eso tiene que estar en metros, el de 50, ¿sí? La altura, ¿sí?, de la crecida o tirante máximo, o sea, el H, este H que necesitamos acá, son estos dos H's, ¿sí?, se hace S sobre B. S es la sección del cauce y B es el ancho del cauce. Eso ustedes lo tienen que calcular, las secciones, con este gráfico, que acá tienen las profundidades. Bueno, ahí están H, en vez de P de profundidad, bueno, H de altura o de profundidad, ¿sí? Y B es el ancho, ¿sí?, del cauce. Entonces, una vez que tenemos ya identificado cada uno de los parámetros, vamos a reemplazar en la fórmula. Primero vamos a calcular la velocidad crítica, ¿sí? ¿Sí? Y después van a reemplazar
en la fórmula de Neil, ¿sí? Es la velocidad crítica, el valor ya tienen de Manning, B es el ancho máximo, bueno, ahí ya lo teníamos 16 metros, y el caudal, ¿sí? Que les dé, ¿sí? Que no sé si lo tengo acá el dato del caudal, sí, acá está el caudal. No sé por qué le había puesto eso. El caudal es igual les paso acá, para que lo tengan. Ahí está. 18,71 metros cúbicos por segundo. Ahí está, ¿ven? El caudal. Y entonces reemplazan el valor que les dé de J, o sea, la pendiente de compensación, hay que pasarlo a porcentaje, entonces lo tengo que multiplicar por 100. ¿Sí? Bueno. Y después, y ahí ya tenemos la velocidad, la pendiente de compensación. ¿Sí? Háganlo al práctico, véanlo y bueno, la semana que viene si tienen duda lo resolvemos nuevamente, pero no creo que tengan inconveniente, ¿sí? Con esto de reemplazar los datos. Lo importante es saber de dónde viene el dato, cómo lo obtengo, ¿sí? En el Profe, sí, ¿es el valor que está ahí es el que nos tendría que dar? claro, sí. Este es el valor. Este no. Este lo voy a borrar. Acá. Yo les paso igual esta diapositiva, ¿sí? Ahora que terminemos. Después, otra forma de calcular la pendiente de compensación es a partir de la fórmula de Trento. ¿Qué pasa? La fórmula de Trento te dice, bueno, ¿cómo calculo la pendiente de compensación? Haciendo 0,59, que es un coeficiente ya predeterminado, por J mayúscula, que es la pendiente del terreno. O sea, que solamente tendría que tener el valor de la pendiente del terreno y multiplicarlo por 0,59. Y obtendría el valor de, digamos, de la pendiente de compensación. ¿Qué pasa con la fórmula de Trento? Como hemos visto ya en muchas fórmulas, lo que pasa, ¿sí? Es que acá en esta fórmula solamente se considera ese coeficiente y ese coeficiente proviene de hacer, sí, cálculos matemáticos y modelos de este tipo hidrológico y de erosión que están, digamos, desarrollados a partir de las características del lugar en donde se desarrolló, que en este caso es Trento, en Italia, creo que es Trento. Entonces, nosotros estaríamos asumiendo que nuestras cuencas tienen las mismas condiciones que esa localidad o que ese lugar, y no están así, digamos, nunca, son iguales, ninguna cuenca es igual a la otra. Entonces, si bien está esta fórmula, no quiere decir que no se la pueda aplicar, pero lo ideal es aplicar la fórmula de Ney, ¿sí? Que es la que nosotros vimos. Además, ustedes en la teoría también vieron, a ver si el de García Nájera, ¿sí? También es una forma, esto es teoría, así que no se preocupen, no lo tienen que hacer. Es una forma de calcular la pendiente de compensación a partir de una serie también de fórmulas, ¿sí? En donde se puede obtener con esta metodología de García Nájera también los perfiles, donde puedo calcular, donde puedo colocar los gaviones, ¿sí? Es otra manera, ¿sí? Que se puede utilizar, o sea, es otra metodología que no la vamos a aplicar nosotros en este caso. Nosotros hoy vimos la de Neil, sepan que existe la fórmula estas de García Nájera que sí están en la teoría, y además existe la fórmula esta de Trento, ¿sí? Que es una fórmula sencilla, pero obviamente tiene sus limitaciones, ¿sí? Cuando ustedes calculen, ¿sí? La pendiente de compensación, van a poder calcular este I, que es la separación entre drenes o diques, o sea, decir, bueno, cada cuántos metros o cuál es la distancia entre un dren y otro, ¿sí?
Para eso tengo que tener el valor de H, que siempre va a ser 3 metros, porque estas obras, digamos, se pueden calcular hasta esa altura, ¿sí? Para este tipo de erosión en torrentes, siempre el valor es fijo 3 metros. La pendiente del terreno, que en este caso es del 7%, y la tenemos que pasar al tanto por 1, y la pendiente de compensación que hayamos obtenido con Nail, ¿sí? Hay alguien que quería entrar. Ahí está. Bueno. Entonces, eso les queda para que ustedes repasen, para que lo vean. Les voy a subir un videíto también, ¿sí? Para reforzar. Pero bueno, la idea era no dejar de explicarle cómo hacer el cálculo de la pendiente de compensación, porque ya estamos casi al final del cuatrimestre y bueno, el tema de los paros nos ha venido frenando un poco. Bueno, ¿alguna consulta con esto? Sé que deben tener miles de consultas, pero siéntense, hagan el práctico y van a ver que es bastante sencillo. Dato aparte, en el parcial seguramente entra esto de la fórmula de Nail, el tema de la pendiente de compensación o calcular la velocidad crítica, ¿sí? Alguna partecita de la pendiente de compensación o incluso todo el ejercicio porque no es muy largo, ¿sí? Así que practíquenlo, por favor, ¿sí? Bueno. Vamos a pasar el práctico de obras. Espérenme que en el mismo lo tenía. Acá. El práctico de obras, que, a ver, no me deja ver, ahí está. El práctico de obras está dividido en dos partes. Una primera parte en donde vamos a hacer los cálculos del diseño de esta obra que estamos viendo acá. Esta obra que estamos viendo es un gavión de piedra embolsada. A ver, lo vamos a ver desde acá. Bueno, tenemos el gavión de piedra embolsada. ¿Qué quiere decir piedra embolsada? Que tiene, digamos, está el alambre, ¿sí? Galvanizado, que se hace como una cajita, y dentro se van depositando, como vemos acá, las rocas, ¿sí? De distintos tipos y tamaños. Algo importante de esta obra, ¿sí? Es que, vamos a hacer un poquito más grande, ahí está. Es que esta obra, y esto, fíjense, esta es la cárcava, ¿sí? Lo que estoy dibujando, bueno, mi pulso no me ayuda, pero bueno, esa es la cárcava, ¿sí? Entonces, lo que se hace, en este caso se hizo, es una obra transversal, ¿sí? Al torrente, a la cárcava, y esta obra está compuesta por gaviones. Cada uno de estos rectángulos que tenemos, 1, 2, 3, y este cuarto que está dividido en 2, ¿sí? Hay un espacio de, ¿sí? Que los separa, se llaman gaviones, ¿sí? Fíjense que yo justamente les marqué por dónde viene la cárcava, porque es muy importante que los gaviones estén empotrados. Fíjense que están, ¿sí? Puestos, digamos, no están encimita puestos, sino que fíjense que si esta es la base de digamos, del torrente o la cárcava, el gavión está, digamos, incorporado al suelo, está, como le decimos, empotrado, ¿sí? No solo en la parte de la base, sino también acá, fíjense, en los laterales. O sea que un gavión tiene que estar fijado al suelo, al cauce, a la roca, ¿sí? Porque si no está fijado, ¿sí? O sea, el gavión está puesto encima nada más,
esta obra, digamos, cuando venga la crecida con la velocidad y fuerza que tiene, se lo va a llevar, digamos, o lo va a hacer caer o lo va a desplazar, ¿sí? Entonces, por eso es importante que siempre la obra o los gaviones estén empotrados, ¿sí? Que estén bien colocados, bien insertos, ¿sí? Y además, entre los gaviones, ¿sí? Hay por supuesto, están unidos por costura, se le dice, o sea, están cosidos con el mismo alambre, ¿sí? Para que no se desplacen entre sí, ¿sí? Para que no se muevan entre ellos. O sea, la obra tiene que estar muy bien diseñada y también tiene que estar muy fija. En este otro gráfico que vemos acá, en este otro corte, vemos al gavión o a la obra en un perfil longitudinal, ¿sí? De costado. Y acá podemos también observar, acá está el terreno, ¿sí? Y tenemos toda esta base que está empotrada, que está en el suelo, ¿sí? Por dentro, bien ajustada. Y acá, lo que vemos acá, esto que le estoy marcando, se llama pileta de aquietamiento, ¿sí? Y esta obra también, ¿sí? Va empotrada, no va encimita, sino que también va empotrada y forma parte del gavión. Esta pileta de aquietamiento, ¿sí? ¿Qué función cumple? El flujo de agua viene en este sentido, ¿sí? ¿Qué pasa? Si viene el agua, pasa, ¿sí? Y cae a la pileta de aquietamiento, en donde el agua tiene contacto con el gavión, ¿sí? También este es un gavión, una planchada también se le dice. Entonces el agua baja, cae acá y golpea el gavión, ¿sí? Si no tuviera el gavión, ¿sí? El agua directamente impactaría en la parte del cauce, del suelo, y esto va a ir generando un socavamiento, o sea, erosión, y la obra, por supuesto, se va a erosionar, esto va a quedar al aire, como decimos, y se puede caer, ¿sí? Entonces, esta parte es muy importante que la obra la tenga, la planchada, pileta de aquietamiento, para evitar la socavación del suelo y que esta obra se hunda o colapse, ¿sí? Por otro lado, acá también lo que se coloca, ¿sí? Y entre los gaviones también son los geotextiles y las geomallas, geomantas, ¿sí? Para también retener el material fino, ¿sí? Porque acá el agua no solamente pasa por acá arriba, sino que también atraviesa por el gavión, porque acuérdense que esto es la piedra, son piedras, rocas que están embolsadas, ¿sí? Roca, no, roca, chicos, por favor, piedra no. Las rocas, ¿sí? Están embolsadas y hay espacio entre las rocas. Entonces, lo que hace el geotextil también es permitir que el agua pase, pero los sedimentos finos queden atrapados en el gavión y se vaya consolidando más la obra, ¿sí? Entonces, esas serían digamos, las partes que son importantes de explicar cuando les preguntamos cómo está constituido el gavión y, por supuesto, el dibujito. Bueno, ¿qué es lo que vamos a calcular nosotros, sí? Espérenme que le bajo acá. Ahí está. Bueno, ustedes en el práctico tienen una serie tienen los dibujitos. Fíjense en que tenemos de dato el vertedero, el ancho del vertedero, ¿sí? Esto se llama vertedero porque por ahí pasa la mayor cantidad de agua. Tenemos los gaviones, y de los gaviones, ¿qué tenemos? Tenemos las dimensiones, el ancho, el largo y el alto del gavión, ¿sí? Además acá fíjense también lo que tenemos es la altura del muro, sin considerar, por supuesto, este que se llama el espesor de coronación, ¿sí? De 3 metros. Y acá, esto también seguramente ya lo vieron en la teoría, fíjense en que acá tenemos esta fuerza que es el empuje, ¿sí? El empuje del aterramiento que se va a ir formando
una vez que tengamos las crecidas, ¿no es cierto? Hasta alcanzar la pendiente de compensación que recién veíamos. Entonces, sobre el muro, ¿qué tenemos? ¿Qué fuerza actúa? La del empuje, ¿sí? Y además tenemos otra fuerza, ¿sí? Entonces la del empuje vendría por acá, o sea, es continua, ¿sí? Y después tendríamos otra fuerza que es la del peso del gavión, que es G, ¿sí? Entonces, por eso ustedes en el libro van a ver que tienen dos fuerzas, G y E, que es el empuje. Y la resultante, ¿sí? De ambas fuerzas es lo que nosotros necesitamos que caiga en el tercio medio de la base para que no se colapse esta obra. Igual ya lo vamos a ver bien en detalle. Entonces, ya también sabemos los datos de los gaviones y además tenemos algunos datos, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a utilizar varios coeficientes. Estos coeficientes ya están predeterminados. Si en el parcial les toca hacer esto, nosotros le vamos a poner los datos de los coeficientes, no hace falta que se los aprendan de memoria, pero bueno, van a ver que tenemos, por ejemplo, coeficiente de trabajo, que es el tita o delta, no sé qué es tita, y tenemos el valor, el peso de los gaviones, cuánto es el peso específico de los gaviones, el caudal máximo, ¿sí? Tenemos el cálculo del caudal máximo, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a los cálculos. Bueno, lo primero que vamos a calcular es la altura del vertedero o cubeta, ¿sí? ¿Para qué es el Z? Para esto vamos a hacer la raíz cuadrada, ¿sí? Ahí parece un 8, pero es raíz cuadrada, no, o cúbica, la raíz cúbica, ¿sí? La raíz cúbica del caudal, que ya tenemos el dato, ¿sí? Acá en el práctico le damos el dato, ¿sí? Es la raíz cúbica de hacer el caudal dividido la aceleración de la gravedad, que ya lo tenemos al dato, por D, que es la longitud o ancho de la cubeta, ¿sí? Esa longitud o ancho de la cubeta es este valor de D que tenemos acá, ¿sí? Este que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, nosotros ya podemos, con los datos que tenemos del gavión, podemos hacer el cálculo del vertedero, ¿sí? Por otro lado, también tenemos el espesor de coronación. El espesor de coronación es este valor que tenemos acá, ¿sí? Que se lo ve mejor en un perfil o en un corte longitudinal, ¿sí? Entonces, para el espesor de coronación hacemos C, que en este caso C es el coeficiente de seguridad, ¿sí? A ver si acá, ahí está, a ver. No sé por qué ahora no me deja usar. Ahí está. Entonces, tenemos el C, que es el coeficiente de seguridad, 1,5. Este coeficiente de seguridad está dado, ¿sí? Por el tipo de obra. Cada obra, por ejemplo, en este caso, estos tipos de aviones, ¿sí? Tienen un coeficiente de seguridad ya prefijado 1,5. Si tuviéramos, por ejemplo, otro tipo de obra, por ejemplo, que esté construida íntegramente de cemento, tendría otro tipo de coeficiente de seguridad. Todos estos datos están tabulados y hay unas tablas en donde uno saca esos datos, ¿sí? Bueno, después ese es C por la división, hacer la división de esta primera multiplicación, que es WO, que es el peso específico del agua, que también es un dato fijo, establecido, ¿sí? Por H, que es la altura del vertedero, ¿sí? Esa altura del vertedero, que ya lo teníamos acá, solo que acá se llamaba Z, ¿sí? Pero esta altura del vertedero cubeta es el valor de Z, ¿sí? Solo que el autor le puso H para el caso del espesor de coronación, ¿sí? Eso anótenlo bien.
dividido F, que es un coeficiente de la mampostería. La mampostería viene siendo de qué está construido el gavión. En este caso, ¿cuál sería, por decirlo así, el esqueleto del gavión? Es alambre galvanizado. Entonces, por ese motivo se obtiene ese valor de coeficiente de mampostería. Y finalmente tenemos este valor tipo delta, que es el peso específico de la mampostería, que son 1800 kilogramos por metro. ¿Sí? Todo les tiene que quedar en metro, o sea que porque estamos trabajando en metros, ¿sí? Entonces, de esta manera, uno reemplazando, ¿sí? Los valores que uno ya tiene, puede ir haciendo el cálculo de las obras, ¿sí? Bien. Luego, otro dato que vamos a calcular es el ancho de la base, ¿sí? Es esto, el ancho de la base del gavión. Para el ancho de la base tenemos esta fórmula, fíjense que la raíz cuadrada hasta el h al cuadrado. Es 5/4 por E, que es el espesor de coronación, que es el valor este que hemos obtenido en el punto anterior, ¿sí? Ese E tiene que estar elevado al cuadrado, más la división de el peso específico del agua dividido el peso específico de la mampostería. Por H, que es la altura del muro hasta el vertedero, ¿sí? Que serían estos 3 metros, ¿sí? Acá, ¿sí? Entonces, tenemos esa altura del vertedero, que es 3 metros al cuadrado, todo eso le sacamos la raíz cuadrada, menos E, que es el espesor de coronación, dividido 2, ¿sí? O sea, es colocar cada uno de los datos que tenemos, ¿sí? Para ir reemplazando y obtener, en este caso, el ancho de la base. Finalmente, se calcula el peso del muro, ¿sí? Y el empuje del aterramiento. La voy a hacer un poquito más grande. El peso del muro. El peso del muro es igual, o peso del dique también, que se expresa en kilogramos, es igual al volumen, ¿sí? Del dique o presa en metros cúbicos por este delta que es, ya lo teníamos, que era el peso específico de la mampostería, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que calcular acá es el volumen, ¿sí? El volumen de cada uno de los módulos, ¿sí? Acá te dice que tenemos 1, 2, 3, 4 módulos, ¿sí? Si nosotros vamos al dibujito, vamos a ver, ay, bueno, tenemos, es el módulo 1, fíjense en que acá al costadito dice 1, ahí está. Acá dice 1, 2, 3, 4, ¿sí? Pero el módulo 4 está dividido en 2 porque en el medio, acuérdense en que va el vertedero, ¿sí? Entonces, vamos a calcular, por ejemplo, para el módulo 1, tenemos, para sacar el volumen, tenemos que hacer el largo por el alto por el ancho, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener el volumen del gavión 1, ¿sí? Para el gavión 2, lo mismo. El largo, ¿sí? El alto y el ancho, ¿sí? Y lo mismo para el 3, ¿sí? Ahora, para el 4 vamos a hacer 2,20 por 0,5, ¿sí? Que es la altura, por el ancho 0,5. Y lo vamos a multiplicar por 2 porque tengo 2 gavioncitos ahí, ¿sí? Entonces, si volvemos acá a la tablita esta, a ver, entonces, voy a poner el volumen, va a ser la multiplicación del ancho por el largo por el alto, ¿sí? Del gavión, y voy a tener el volumen para cada uno. Acuérdense que este
¿sí? Lo tengo que, el valor multiplicar por 2 porque son 2 gaviones. El gavión está dividido en 2 pedazos, ¿sí? Y la sumatoria del volumen en metros cúbicos, ¿sí? Es lo que voy a colocar como B, ¿sí? Y delta, ¿sí? Es el peso específico de la mampostería, ¿sí? Entonces, al hacer la multiplicación, me va a quedar en kilogramos, ¿sí? El peso del muro en kilogramos o del dique. Bueno, es solamente poner atención nada más, ¿sí? Por último, el empuje del aterramiento. Si vamos de nuevo al dibujito, el empuje del aterramiento es este E mayúscula que tenemos acá, ¿sí? El E, ¿sí? El empuje del aterramiento. Entonces vamos a calcular este empuje. Para eso también tenemos una fórmula, en donde te dice que el empuje del aterramiento es un medio de W'. Fíjense en que ahí dice W'. El W' es el peso específico del aterramiento, que son 1.200 kilogramos por metros cúbicos. Por H, que es la altura del muro hasta el vertedero, que son los 3 metros, por L, que es el ancho promedio, ¿sí? Entonces, ¿cómo saco ese ancho promedio? Yo tengo acá los valores de los anchos y lo hago un promedio. Acuérdense que acá tenemos 2 valores de ancho, ¿no? Porque son 2 gavioncitos, ¿sí? Entonces, de esa manera yo ya puedo obtener el valor del empuje del aterramiento, ¿sí? Y hasta acá es donde, ¿sí? Hacemos los cálculos, ¿sí? Para obtener, digamos, las dimensiones del gavión, ¿sí? Ahora, la segunda parte del práctico, que esa la vamos a ver juntos el martes, ¿sí? Por eso es importante que hagan los cálculos, estos cálculos los lleven el martes, ¿sí? Vamos a ver esta segunda parte, que es verificar las condiciones de estabilidad. Nosotros hasta acá hemos hecho el cálculo de cada una de las partes del vertedero, ¿sí? Perdón, de la obra de corrección del dique. Pero nosotros después tenemos que asegurarnos de que ese gavión, que ese muro, no se va a volcar, no se va a desplazar, no se va a hundir, no va a colapsar, ¿sí? Y para eso vamos a trabajar con estas condiciones, pero esto lo vamos a ver el martes en el práctico, ¿sí? El martes vamos a ver un ratito esto, por eso es importante que lleven los cálculos hechos de las obras para que hagamos las condiciones de equilibrio de cada una de las partes del gavión, ¿sí? Y después vamos a ver lo que es IPH y cárcava, ¿sí? Entonces, dependiente de compensación, también hagan los cálculos y el martes hay también consulta y vemos si tienen alguna duda en algún punto. Yo ahora les paso esto y también la clase grabada, ¿sí? Para que puedan guiarse, digamos, para los prácticos, para desarrollar los cálculos. Y el martes vemos el análisis y las interpretaciones de los resultados que ustedes hayan obtenido y vamos a hacer las verificaciones, ¿sí? De las condiciones de estabilidad y resistencia del muro, ¿sí? Así que bueno, eso sería, chicos, hoy. Entonces, el 27 va a ser el parcial. Igual, ahora voy a poner, no ahora, mañana o el jueves, los temas que entran, ¿sí? Para que ustedes ya vayan repasando los ejercicios que vimos, seguro, chicos, seguro, estos ejercicios que estamos viendo de las obras, nosotros le damos todo, las fórmulas y los coeficientes. Lo que ustedes tienen que saber bien es el paso a paso, ¿sí? O cómo aplicar la fórmula, ¿sí? Así que bueno, eso sería todo por hoy y nos estamos hablando en el grupo de WhatsApp por si hay alguna novedad.
Bueno, chicos, que tengan buena- Sí, ¿quién habla? Julieta, profe, le hago una consulta. Entonces el lunes no tendremos clase y sí tendremos No, el sí, martes. sí. No, el lunes Ah. tienen teoría, porque todavía les falta ver gestión de inundaciones urbanas, creo que me dijo la profe. Entonces, tienen que cerrar la teoría el lunes y el martes vamos a ver esto que nos interesa que lo veamos, juntos, digamos, el tema de las estabilidades del muro y del dique, bueno, esto que vimos, pero sí vamos a ver de hacer lo de IPH y lo de Cárcavas. Bien. A ver si es el martes, hasta el sábado por entra lo de la práctica, pero sí la teoría. Sí, entonces vayan igual repasando la teoría de IPH y Cárcava. De todos modos, no es nada difícil. Aparte, ya a esta altura ya hemos pasado esa instancia de los cálculos que tienen unidades, pasajes de unidades. Acá más es poner los datos. Así que bueno, nos estamos hablando por el grupo, cualquier cosa, y el lunes sí tienen clase en el horario habitual de teoría y el martes la práctica, ¿sí? Así que bueno, nos vemos chicos la semana que viene y estoy al pendiente en el grupo. Bueno chicos, Chao, nos profe. vemos. Chau, chau. Chao, profe. Gracias. Hasta luego, profe. ¿Ah?